Mi marido pensó que iba a engañarme. Pero cuando volvió del viaje romántico con su amante, encontró todas sus cosas siendo vendidas en un bazar. ¿Su reacción? No lo vas a creer. Tienes que escuchar esta historia. Graciela nunca se consideró una mujer ingenua. Siempre fue observadora, cautelosa y sabía muy bien que el amor no era un cuento de hadas. Pero cuando amaba, amaba de verdad. Y por eso, cuando Jorge la engañó al inicio de la relación, ella decidió perdonarlo. Recordaba perfectamente aquella noche. El celular de Jorge vibró en la mesita de noche, y un extraño presentimiento la llevó a tomar el aparato. El mensaje era claro, directo, devastador: te veo mañana, amor. No olvides que prometiste pasar la noche conmigo. Su estómago se revolvió. Su pecho ardía de indignación mientras deslizaba el dedo por la pantalla, viendo las conversaciones anteriores. Jorge tenía otra. No era un desliz pasajero, no era un error de una noche, era una traición construida con tiempo, con cariño, con mentira. Cuando él entró en la habitación y vio el celular en su mano, palideció. Graciela no gritó. No hizo un escándalo. Solo lo miró, conteniendo las lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz firme. Graci, ¿puedo explicarlo? Pregunté cuánto tiempo, Jorge. Él dudó. Tragó saliva. Después de unos segundos, murmuró: 3 meses. 3 meses. 90 días de mentiras, de besos falsos, de te amo dichos mientras pensaba en otra. Graciela sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no dejaría que Jorge lo viera. Podría haberlo dejado esa misma noche. Sus amigas decían que era lo correcto. Su madre aseguraba que una mujer inteligente no acepta una traición. Pero Jorge lloró. Suplicó. Dijo que había sido un error, que se sentía perdido, que nunca más lo haría. Puedes odiarme ahora, pero te juro por Dios, Graci, que nunca más te haré daño. Dame una oportunidad para demostrarlo. Se la dio. Los primeros meses fueron difíciles. Ya no confiaba en él, analizaba cada mensaje, cada excusa para llegar tarde. Pero Jorge se esforzó. Cambió sus contraseñas, dejó el celular desbloqueado, evitaba cualquier actitud sospechosa. Poco a poco, ella comenzó a relajarse. El tiempo pasó. El miedo disminuyó. Tal vez Jorge realmente había aprendido la lección. Abrió un negocio de ventas en línea y, con ello, comenzó a usar 2 celulares. Uno personal, al que ella tenía acceso total, y otro comercial, que él aseguraba que era exclusivamente para clientes. Al principio, eso la incomodó. ¿Por qué no usas solo uno? Amor, no tienes idea de cuántos mensajes llegan a mi WhatsApp todo el día. Me volvería loco mezclando todo. Ella quiso insistir, pero Jorge se esmeró en parecer transparente. Mostraba conversaciones de trabajo, hablaba de los clientes, mencionaba las ventas. El segundo celular parecía algo realmente necesario para el negocio. Y, con el tiempo, Graciela lo aceptó. El Jorge de ahora no era el mismo hombre que la había engañado en el pasado. Era un esposo cariñoso, trabajador, presente. Si quisiera engañarla de nuevo, habría dejado alguna pista, ¿cierto? Cierto. O al menos, eso creía. Aquella mañana, Graciela despertó decidida a hacer algo útil. Jorge había salido a un chequeo médico y no volvería hasta dentro de unas horas. La casa estaba en silencio y sintió la necesidad de ocupar la mente. Fue entonces cuando miró hacia la puerta del despacho. Ese cuarto siempre había sido territorio de Jorge. No es que le hubiera prohibido entrar, pero siempre dejaba claro que prefería mantener sus cosas organizadas a su manera. Desorden de trabajo, decía. Pero ese día, a Graciela no le importó. Entró al despacho y miró alrededor. El escritorio estaba cubierto de papeles, empaques de productos que él vendía en línea y algunas cajas vacías. Era un caos. Suspiró, se remangó la blusa y comenzó a organizar. Apiló los papeles, tiró empaques innecesarios y limpió el polvo acumulado en los rincones. Fue entonces cuando vio algo que no debería estar ahí.
En el fondo de un cajón mal cerrado, entre documentos y cables, estaba el segundo celular de Jorge. El del trabajo. Se detuvo. Miró la pantalla apagada, como si el aparato la desafiara. Durante los últimos años, Jorge siempre evitó que ella tocara ese teléfono. Solo trabajo, repetía. Clientes, negocios, cosas aburridas que ni necesitas ver. ¿Pero realmente era solo eso? Graciela tomó el celular con manos firmes. Su corazón latía fuerte, pero su expresión permaneció neutral. Esta vez, no ignoraría su instinto. Presionó el botón lateral, y la pantalla se encendió. Sin bloqueo. Sin contraseña. Jorge confiaba tanto en que ella nunca tocaría ese celular que ni siquiera se preocupó en protegerlo. Y así fue como Graciela descubrió todo. El WhatsApp estaba abierto. Mensajes fijados. Varias conversaciones con mujeres. Algunas con fotos, otras con apodos melosos. Suficiente para congelar cualquier sentimiento bueno que aún le quedara por él. Pero hubo una conversación que llamó su atención. Una sola estaba fijada en la parte superior. Carla. Graciela hizo clic. Y entonces, la traición se desplegó ante sus ojos. Mensajes apasionados. Planes de viaje. Una relación que llevaba un año. Sus ojos recorrieron la pantalla, absorbiendo cada detalle. Él le decía que la amaba, que quería construir algo con ella. Peor aún, mencionaba un viaje en los próximos días. Y entonces, la confirmación final: mañana le diré a Graciela que voy a viajar por trabajo. Pobre, se cree todo lo que le digo. No veo la hora de verte, mi amor. El celular temblaba en sus manos. Pero su expresión no cambió. No cayó ni una lágrima. Graciela respiró hondo, apagó el teléfono y lo dejó exactamente donde estaba. Cerró el cajón con calma. Salió del despacho sin prisa, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era serena, casi despreocupada, pero por dentro, una tormenta empezaba a formarse. Jorge la estaba engañando. Otra vez. Pero esta vez, no era un error de una noche, un desliz causado por el alcohol o un momento de debilidad. Era una relación estable. Un año entero de mentiras. Caminó hasta la sala y se sentó en el sofá, apoyando los codos sobre las rodillas. Su mente giraba, organizando los hechos. Los mensajes eran explícitos, apasionados, sin margen de duda. Jorge decía que amaba a esa mujer. Hacía planes de futuro con ella. Y lo peor, se burlaba de Graciela. Graciela se cree todo lo que le digo. Cada palabra de esa frase era como una cuchilla cortando su piel. Durante años, creyó que Jorge había cambiado. Que su perdón había valido la pena. Que su matrimonio no era una farsa. Pero lo era. ¿Qué hacer ahora? Podía esperar a que Jorge regresara y enfrentarlo. Podía gritar, exigir explicaciones, arrojarle el celular en la cara. Pero, ¿para qué? Él lo negaría. Inventaría excusas. Intentaría revertir la situación, hacerse la víctima, como todo hombre infiel hace. No. Esta vez, Graciela no sería la esposa traicionada. Sería la mujer que se vengaría. Sacó su celular del bolsillo y abrió la agenda. Llamó a su madre. Hola, hija. ¿Cómo estás? La voz cariñosa de su madre llegó por el teléfono. Graciela no dio rodeos. Descubrí que Jorge me está engañando. El silencio al otro lado fue pesado. Pero entonces, su madre respondió sin dudar: vuelve a casa. Tu padre y yo te estamos esperando. Un nudo se formó en la garganta de Graciela, pero no dejaría que eso se notara. Voy a ir. Pero antes, él va a pagar por lo que hizo. Colgó. Respiró hondo. Miró alrededor de la casa. Esa casa ya no era suya. Al final de la tarde, Jorge volvió de su chequeo médico. En cuanto entró, le sonrió, inocente. Hola, amor. ¿Todo bien? Todo excelente, ¿y tú? Dejó las llaves sobre la mesa y se acercó a ella, dándole un beso rápido.
Graciela correspondió, tranquila, sin mostrar nada. No lo vas a creer. El médico dijo que estoy perfecto. Corazón, presión, todo en orden. Perfecto. Así aguantará el golpe. Qué bueno, amor. Quiero que estés sano por mucho tiempo. Él se dejó caer en el sofá, relajado, sin saber que el suelo estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. Durante los días siguientes, Graciela mantuvo la farsa. Observó. Escuchó. Esperó. Y entonces, llegó el momento que ella esperaba. Jorge mencionó el viaje. Amor, el fin de semana voy a tener que viajar. Un evento de networking, algo rápido. Solo 3 días. ¿En serio? ¡Qué bien! Te mereces crecer en tu carrera. Él sonrió, satisfecho. No sospechó nada. Ella fingió interés. Hizo preguntas. Hasta bromeó, cuidado con esas mujeres interesadas por ahí, ¿eh? Él rió. Rió. Por favor, amor. Soy un hombre casado. Casado. ¡Qué ironía! La noche antes del viaje, Jorge estaba emocionado. Pasó todo el día enviando mensajes desde su celular del trabajo, riendo solo, mientras fingía estar ocupado con clientes. Graciela lo observaba de lejos, disimulando el asco que crecía dentro de ella. Él realmente creía que tenía el control. Pero Graciela ya lo tenía todo planeado. Y, como parte del teatro, se ofreció a hacerle la maleta. Amor, ¿quieres que te ayude con la maleta? Preguntó, sonriendo. Jorge, despreocupado, ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿En serio? Eso me ayudaría mucho. Sabes que odio hacer maletas. Ella rió. Por supuesto que las odiaba. Siempre tuvo a alguien que hiciera todo por él. Graciela fue al cuarto y abrió el armario. Sacó la maleta de Jorge y empezó a meter la ropa dentro con una brutalidad que no combinaba con su rostro tranquilo. Metió camisas, pantalones, calcetines. Sin doblar. Agarró sus perfumes favoritos y los lanzó como si fueran cualquier cosa. La rabia ardía en cada gesto, pero su expresión seguía dulce, serena. De repente, Jorge apareció en la puerta, mirando distraído. ¿Te lo estás tomando en serio, eh? Claro. Quiero que estés impecable en el evento. Él se acercó, la abrazó por detrás y le besó el cuello. Eres perfecta, ¿sabías? Soy un hombre con suerte. ¿Suerte? Suerte fue haber descubierto tu traición antes de pasar el resto de mi vida a tu lado, idiota. Pero Graciela solo rió y siguió con la maleta. Minutos después, cerró el cierre con un chasquido fuerte y se volvió hacia él. Listo. Ahora puedes viajar tranquilo. Jorge sonrió y tomó la maleta sin sospechar nada. A la mañana siguiente, se despertó temprano, se duchó, se puso perfume y vistió ropa social casual, todo para parecer un hombre de negocios en un viaje importante. Bajó a desayunar y Graciela ya lo esperaba con una taza en la mano. Buenos días. ¿Café para llevar? Él sonrió, tomando la taza. Piensas en todo. Ella caminó hasta la puerta con él, observando cómo agarraba la maleta y llamaba a un taxi. Antes de entrar en el auto, Jorge la miró y abrió los brazos. ¿Me das un beso de despedida? Graciela sonrió y lo besó suavemente. Un último beso. Un beso de adiós. Disfruta mucho ese networking, amor. Él le guiñó un ojo, confiado. Por supuesto. Y entonces, subió al taxi y se fue. Jorge creía que iba a un fin de semana romántico. Pero cuando volviera, descubriría que su vida se había puesto patas arriba. En cuanto Jorge partió, Graciela no perdió tiempo. Salió de casa con un solo destino en mente, la papelería del barrio. Al llegar, se acercó al mostrador y sacó un papel doblado del bolsillo. La dependienta la miró con curiosidad. Quiero imprimir 30 carteles con este anuncio. Que sean bien llamativos. La mujer tomó el papel y lo leyó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, pero enseguida una sonrisa divertida apareció en su rostro.
Bazar del despecho, todo a precio de ganga. Ropa, perfumes, relojes y electrónicos. Promoción especial, cuanto mayor la traición, menor el precio. ¿Estás segura?, preguntó la dependienta, conteniendo la risa. Graciela cruzó los brazos. Absolutamente. Media hora después, los carteles estaban listos. Graciela salió de la papelería con los papeles bajo el brazo y caminó hasta los postes más concurridos del barrio. Empezó a pegarlos uno por uno, sin prisa, sin dudar. Las personas que pasaban miraban curiosas. Algunas reían. Otras susurraban a sus amigos. En cuestión de minutos, el chisme ya se había esparcido. El barrio entero sabría de la humillación de Jorge antes incluso de que él pusiera un pie de vuelta en casa. Con la tarea terminada, volvió a casa y tomó el teléfono. Marcó rápidamente a una empresa de mudanzas. Aló, necesito un camión para una mudanza hoy mismo. Dirección y cantidad de muebles. ¿Y tal dirección? Solo mis cosas. Las de mi exmarido se quedan. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Entendido. En una hora estaremos ahí. Graciela colgó y fue directo a la habitación. Empezó a separar su ropa, documentos, joyas y objetos personales. Cada pieza que metía en la maleta era un pedazo de su antigua vida que dejaba atrás. Una hora después, el camión llegó. 2 hombres bajaron y tocaron la puerta. Buenas tardes, señora. ¿Qué debemos llevar? Graciela señaló las cajas apiladas en la sala. Todo esto. Solo esto. Ellos empezaron a cargar las cosas en el camión mientras ella daba un último vistazo a la casa. No sintió tristeza. No sintió arrepentimiento. Solo satisfacción. Minutos después, subió al auto y se dirigió a la casa de sus padres. Al llegar, su madre y su padre ya la esperaban en la puerta. Apenas salió del coche, su madre la abrazó con fuerza. Hija, hiciste lo correcto. Su padre, más serio, solo asintió. Esta casa siempre ha sido tuya. No necesitas a ningún hombre para tener un hogar. Graciela sonrió. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. Los días pasaron tranquilos. 2 días de descanso, 2 días para asimilarlo todo. Pero la venganza aún no estaba completa. En la mañana del tercer día, mientras desayunaba, Graciela dejó la taza sobre la mesa y miró a su madre. Tengo que volver. ¿Qué? ¿Por qué? Su madre suspiró, preocupada. Esto tiene que ver con ese bazar, ¿verdad? Graciela solo sonrió de lado. Prometí que él pagaría por lo que hizo. Y siempre cumplo mis promesas. Esa mañana, volvió a su antigua casa. El día exacto del bazar. Abrió la puerta, respiró hondo y comenzó a organizar todo. Cada artículo vendido sería un golpe directo al orgullo de Jorge. Su ropa fue apilada sin ningún cuidado. Trajes caros doblados de cualquier manera, camisas de marca tiradas como si fueran trapos. Cada prenda era un símbolo de la vida cómoda que llevaba a costa de ella. En la esquina, montó una mesa para los perfumes importados. Sus favoritos estaban todos ahí. Esos mismos que usaba cuando salía a encontrarse con su amante. Relojes de marca, gafas de sol, zapatos lustrados, todo expuesto para la venta. Antes del mediodía, los primeros curiosos comenzaron a aparecer. ¿Es aquí el bazar del desapego?, preguntó una mujer con una sonrisa curiosa. Sí, adelante. Precios imperdibles, respondió Graciela, con una simpatía casi irónica. Poco a poco, más gente fue llegando. El boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad pagada. Todo el barrio quería participar en la liquidación del traidor. Una vecina tomó un abrigo caro y levantó una ceja. Este está nuevo. ¿De verdad lo estás vendiendo? Graciela sonrió. Sí. Y barato. Ese abrigo lo usó un hombre que no vale nada, así que el precio cayó junto con su carácter. La mujer estalló en carcajadas y se llevó el abrigo de inmediato. Otro chico examinaba los perfumes, impresionado.
Esto cuesta una fortuna en la tienda. ¿Estás segura de que lo vendes a este precio? Totalmente segura. Ese perfume se usó en encuentros clandestinos. Mejor que vaya a un dueño más honesto. La venta estaba siendo un éxito. Con cada objeto vendido, Graciela se sentía más ligera, más libre. Jorge pensaba que estaba viviendo un romance secreto. Pero, en realidad, el que estaba siendo engañado era él. El dinero comenzó a entrar. Billetes y más billetes llenaban el bolsillo de Graciela. Cada objeto vendido era un recuerdo de Jorge siendo borrado de su vida. Y entonces, cuando el bazar estaba en su punto más alto, un taxi se detuvo frente a la casa. Jorge bajó del taxi con su maleta, estirando los hombros como si regresara de un fin de semana agotador. Pero, cuando levantó la cabeza, se congeló. Había un movimiento inusual frente a su casa. Personas entrando y saliendo, cargando bolsas, sacos plásticos y cajas. Algunas llevaban su ropa, sus relojes, sus perfumes. Frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué demonios estaba pasando? Soltó la maleta en la acera y cruzó la puerta. En cuanto entró en la sala, su corazón se aceleró. Lo que vio fue una auténtica pesadilla. Todas sus cosas estaban expuestas como si fuera un mercadillo. Trajes, camisetas, zapatos, electrónicos, relojes. Todo suyo, siendo vendido como si no tuviera ningún valor. Y, en medio de todo eso, estaba Graciela. Sentada tranquilamente detrás de una mesa, contando dinero, como si aquella escena fuera lo más normal del mundo. ¿Qué es esto? Y Jorge gritó, el rostro rojo. Graciela levantó la vista lentamente y sonrió. Ah, amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el networking? La ironía chorreaba en su voz. Jorge miraba a su alrededor, en shock. ¿Qué estás haciendo? Todo esto es mío. Ella tomó un billete de 50 euros de la pila y lo agitó en el aire. Era tuyo. Ahora es dinero. Él corrió hacia la mesa, intentando agarrar el dinero, pero Graciela lo tomó antes y lo guardó en su bolso. Ni se te ocurra tocarlo. Esto lo gané honestamente, vendiendo las pertenencias de un traidor. Los ojos de Jorge se abrieron de par en par. En ese instante, lo entendió todo. ¿Estás loca? No. Solo decidí hacer justicia. Se giró hacia los clientes que aún estaban ahí. Dejen de tocar mis cosas. Lo quiero todo de vuelta. Un señor que sostenía un reloj se rió. Ya está vendido, amigo. Ahora es mío. Una mujer que tomaba una camisa también se unió a la provocación. Y a mí me encantó esta camisa. Gracias por venderla tan barata. Jorge volvió a mirar a Graciela, furioso. ¿Me vas a pagar por esto? Ella se levantó, se acercó y se paró justo frente a él, sin miedo. No, Jorge. Fuiste tú quien pagó. Con tu propia traición. Graciela salió de su antigua casa sin mirar atrás. Ya no quedaba nada ahí para ella. Ni amor, ni buenos recuerdos, ni arrepentimiento. Solo la certeza de que había hecho exactamente lo que Jorge merecía. Entró en su coche y condujo lejos de aquel barrio, sintiendo el aire más liviano con cada kilómetro recorrido. Estaba libre. Al llegar a la casa de sus padres, encontró a su madre en la sala, esperándola ansiosa. ¿Y bien? Preguntó su madre, cruzando los brazos. Graciela dejó el bolso sobre la mesa y sonrió. Vendido. Todo. Su madre abrió los ojos de par en par. ¿Todo? Hasta la última pieza. Su padre, que estaba leyendo el periódico en el sofá, levantó la mirada por encima de sus gafas y sacudió la cabeza. Ese mocoso aprendió por las malas. Graciela rió y se dejó caer en el sofá, exhausta pero satisfecha. En los días siguientes, se dedicó a cuidarse a sí misma. Fue al salón, se hizo las uñas, renovó su corte de cabello. Compró ropa nueva, perfumes nuevos, zapatos nuevos. Todo pagado con el dinero del bazar. Cada prenda adquirida era un recordatorio de que ya no tenía que cargar nada que viniera de Jorge.
los días pasaron y la vida tomó caminos completamente opuestos para Graciela y Jorge. Para ella, todo parecía florecer. Después de deshacerse de todo lo que la ataba al pasado, Graciela decidió enfocarse en su crecimiento profesional. Trabajaba como diseñadora freelance y, en los últimos tiempos, había dejado su carrera de lado para dedicarse al matrimonio. Pero ahora, sin nadie que frenara sus alas, era momento de volar. Se lanzó al trabajo con energía renovada. Actualizó su portafolio, invirtió en cursos en línea y comenzó a aceptar nuevos clientes. Su teléfono sonaba todo el tiempo con propuestas, y las valoraciones sobre su trabajo eran impecables. El dinero comenzó a entrar. Pero no solo dinero, reconocimiento. Sus proyectos ganaron visibilidad y un gran cliente la contrató para un trabajo fijo. Por primera vez en años, Graciela sentía que tenía control total sobre su propia vida. Mientras tanto, Jorge se hundía. Al principio, intentó seguir como si nada. Pero algo estaba mal. Muy mal. Sus ventas comenzaron a caer. La clientela era más difícil de conquistar, los negocios no fluían como antes. Intentaba concentrarse, pero su mente estaba en otro lugar. En Graciela. Pasaba las noches revisando su perfil en redes sociales. Se la veía feliz. Radiante. Como si nunca hubiera necesitado de él para nada. Y eso lo destruía por dentro. Los recuerdos comenzaron a atormentarlo. Su risa por la casa. El aroma del café que ella preparaba por las mañanas. La forma en que siempre lo incentivaba en los negocios. Y entonces, lo entendió. Había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por él. Y, lo peor de todo, ella no parecía extrañarlo en absoluto. Intentó enviarle un mensaje. Solo un hola. Graciela lo vio, y lo ignoró. Trató de seguir adelante, pero su mente estaba atrapada en lo que había desperdiciado. Y así, mientras Graciela crecía, conquistaba y se reinventaba, Jorge se hundía, solo, aplastado por el peso de sus propias decisiones. Y por la certeza de que nunca volvería a tener a la mujer que realmente lo amó.